¿De dónde proviene todo nuestro pensamiento, nuestra forma de razonar? ¿Por qué razonamos de esta forma? ¿Qué es la ontología del lenguaje? ¿Qué es tener una comprensión no metafísica de los seres humanos? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo es el poder mediante el observador? ¿El papel que juega el observador? ¿Y qué relación tiene la acción y el ser? Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este video de YouTube. Hola mi gente, espero estén súper bien. El día de hoy vamos a tener una clase completa de todo lo que son las bases de la ontología. Así es, vamos a ver dónde es que nace esto de ontología y por supuesto eventos históricos importantes que nos han llevado a llegar a pensar entre la ontología del lenguaje. No olviden suscribirse, darle like y por supuesto comentar. Recuerden que si ustedes comentan es lo que yo más leo, lo que más me gusta hacer. Y esto me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Ahora sin más, los dejo con qué es lo que vamos a ver. En primera parte vamos a ver qué es el nacimiento de la deriva metafísica. Básicamente vamos a ver cómo es que empezamos a pensar como pensamos, qué pasó en la antigua Grecia y por qué aún es tan importante, porque incluso lo siguen enseñando en los colegios, por qué lo seguimos repensando ahora, después de casi 3000 años. Vamos a ver a Descartes y el mundo moderno. ¿Qué relación tiene el mundo moderno con Descartes y por qué él es tan influyente? Vamos a abrir un nuevo panorama histórico, así que poco a poco vamos a ir introduciendo lo que es la ontología del lenguaje. Por supuesto, vamos a dar una definición de qué entendemos por ontología del lenguaje, qué es lo que estudiamos, el ser, el lenguaje, qué es lo que estudiamos, así que quédense para averiguarlo. Vamos a ver los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje, básicamente qué es lo que define la ontología del lenguaje y en qué se sostiene la ontología del lenguaje. Una comprensión no metafísica de los seres humanos, o sea, repensar a los seres humanos como ya los tenemos definidos, ser, verdad y poder, y el papel fundamental que juega el observador para decir qué es poder, qué es verdad y qué es el ser, y por supuesto la relación entre acción y ser. Así que empecemos. Entonces, el nacimiento de la deriva metafísica. Pero bueno, ¿qué es el nacimiento de la deriva metafísica? Todo evento histórico es importante, pero hay eventos históricos más importantes que otros. Y bueno, todo esto nació 700 años antes de Cristo, cuando en la antigua Grecia se creó algo sin precedentes, como lo fue el alfabeto. No voy a entrar en el debate si el alfabeto se creó en Grecia, si lo crearon los egipcios, eso lo dejamos para otro video, pero bueno, el alfabeto se creó a los 700 antes de Cristo. Antes del alfabeto solo existía el lenguaje del devenir, o sea, un lenguaje el cual solo escribía acciones. Como así, las cosas no tenían mucho nombre, solo definíamos las cosas por acciones. Y por ejemplo, cosas como la sabiduría o la valentía la definíamos por medio de acciones, o sea, no definíamos como tal esas palabras, sino que la definíamos por acciones. Por ejemplo, si alguien decía que era valiente, siempre se tendría a pensar que era como Aquiles, aquella persona valiente que nunca tenía miedo ante cualquier opositor, incluso en la guerra. Y si se decía que una persona era sabia, se suponía que hacía acciones muy parecidas a las que Ulises desempeñaba en las guerras. Es decir, relacionábamos las acciones con las definiciones. Pero después de crearse el alfabeto, cambió todo rotundamente. Cambió nuestras relaciones, las relaciones con los demás y empezaron a surgir cosas demasiado interesantes. Por ejemplo, cambió la política, se creó la democracia. Los poetas antes eran los encargados de la educación de los jóvenes y los poetas le cedieron la educación de los jóvenes a los filósofos, que eran los encargados de escribir y de decir esta o de desvelar esta verdad. Entonces, antes estábamos en un lenguaje del devenir, o sea, un lenguaje de acción, y pasamos a un lenguaje del ser. Poco a poco, con la escritura, empezamos a pasar a un lenguaje del ser. ¿Qué es un lenguaje del ser? Un lenguaje el cual define las cosas tal cual son. Es decir, si queremos definir sabiduría o valentía, ya no teníamos que hacer referencia a las acciones que hacían Ulises o Aquiles, sino que las definíamos por sí solas. Definíamos esa palabra en su ser. Entonces ese fue el mayor cambio, fue un cambio trascendente que tuvo la creación del alfabeto y por supuesto con ello la escritura y el pensamiento racional. Con ella se creó la filosofía, poco a poco después fuimos creando ciencia y como les decía, poco a poco se le dio un poquito más de espacio a la razón. Pero bueno, ¿y qué era la razón? La razón era esto que parece real, esto que parece técnicamente verdadero. Básicamente mediante este pensamiento racional, mediante este pensamiento científico, porque poco a poco se fue inventando la ciencia, poco a poco fuimos hacia lo verdadero y esquivando lo falso. Y esto es una marca de fábrica del pensamiento occidental, o sea, nació en el pensamiento occidental. Todo esto llevado también por un lenguaje que también pasaba entre el ser y la acción. Y como les decía antes, poco a poco fuimos postulando que el hombre es un ser racional, que todo se crea en la mente. Básicamente nuestra alma reside en esa razón. Entonces, mediante toda esta razón de la que íbamos consumiendo, la ciencia y por supuesto el paso y los agrandamientos de la filosofía, las múltiples ramas de la razón y las nuevas definiciones de la metafísica nos hicieron ir dejando un poco al lado el lenguaje. Entonces fuimos dejando al lado el lenguaje. Estábamos demasiado enfocados en la razón. Básicamente la razón era lo único que importaba, porque la razón era lo verdadero, que no se podía concebir con la razón, era falso, lo esquivábamos. Entonces supusimos
que el ser precedía al lenguaje. O sea, primero estaba el ser, primero estaba la razón de las cosas mismas, y después estaba el lenguaje. Como les decía, tiempo después de la invención del alfabeto, llegó la oleada de filósofos importantísimos, filósofos de un renombre muy grande, como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. En ellos tres se cristalizó una síntesis coherente, o sea, un nuevo pensamiento, lo que les decía, el pensamiento de la razón. O sea, básicamente se hizo un pensamiento más lógico, más coherente, obviamente basado en unos supuestos. Entonces, principalmente con Platón y Aristóteles nació un periodo demasiado importante y demasiada trascendencia, a lo cual le llamamos el nacimiento de la deriva metafísica. Fue aquí donde nació el primer concepto de la metafísica, de lo que significa ser persona y por qué el ser humano es como es, del poder y muchas otras cosas más importantísimas que incluso son debate hoy en día. Obviamente en la actualidad no decimos que pensamos igual que ellos, pero sí fueron básicamente nuestros padres. Es decir, incluso la ontología ha evolucionado dentro de esta metafísica, que fue inaugurada en la Grecia antigua. O sea, todos, así nos guste o no, somos fieles herederos de la antigua Grecia. De esa Grecia donde nació el pensamiento racional, donde cambió pensamiento para siempre. Descartes y el mundo moderno. La filosofía de Descartes, conocida como el cartesianismo, ha sido la más influyente en los tiempos modernos. A pesar de algunas visiones opuestas, a pesar de que algunas personas se oponen y dicen que no, la modernidad se desarrolló dentro de una armazón cartesiana. Así es, dentro del pensamiento cartesiano, conducida por la lógica cartesiana. Y así es, Descartes no le es infiel a la antigua Grecia de comprender a los seres humanos como seres racionales. Lo que pasa es que con Descartes la expresión del racionalismo se fue extendiendo muchísimo más porque llegó la imprenta, así que llegaron los libros, fueron asequibles para todo el mundo, se generaron unas condiciones sociales específicas permitiendo la emergencia de la escolarización. Así es, las escuelas empezaron a surgir con Descartes. La expansión social del alfabetismo, todo el mundo empezó a saber qué era el alfabeto, cómo funcionaba y por supuesto para qué servía. Y así obviamente se desarrollaron las competencias de leer y escribir casi que en el mundo completo. La democratización a la racionalidad diríamos que fue un evento que marcó todo el planeta porque todo el mundo tuvo derecho a esto mediante la escritura, por supuesto. Como les decía, en la filosofía de Descartes el pensamiento nuevamente es el rey. Es la base para entender a los seres humanos. El pensamiento, dice Descartes, nos convierte en los seres humanos que somos, en el tipo de seres humanos que somos. Es porque pensamos, dice Descartes, que luego podemos concluir que somos seres humanos. Pienso, luego existo. El pensamiento es la base del ser. La razón es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces todo esto llevó la deriva metafísica, o sea, el pensamiento más racional, casi que a su término, con Descartes. Pero por supuesto, aquí vamos a plantear otra lógica, o sea, otra comprensión de los seres humanos, a lo cual le llamamos la ontología del lenguaje. Así que pasamos a un nuevo panorama histórico. Como les decía anteriormente, la invención en la Grecia antigua hizo que leyéramos y escribiéramos. O sea, surgió un nuevo método de comunicación. Pero ahora eso también ha estado cambiando y cambia muy rápido y por un montón de cosas. Es decir, hemos estado enfrentando el mayor cambio en los últimos siglos. O sea, la comunicación cambió, la tecnología y por supuesto las invenciones nuevas, las invenciones electrónicas. Porque emergió un nuevo sistema de comunicación electrónica. La irrupción del lenguaje electrónico es sumamente importante ya que se debe a ciertos factores y por supuesto afecta a muchos otros factores. La irrupción del lenguaje electrónico cambió nuestras vidas para siempre, al igual que lo hizo el alfabeto. El telégrafo, el gramófono, el teléfono, la radio, la televisión, el cine, el apartado de video, la TV, la fotocopiadora, el fax y todos estos dispositivos cambiaron para siempre en la forma en cómo nos comunicamos. Así es, el lenguaje desde que llegaron estos dispositivos ha cambiado un montón y por estas nuevas tecnologías hemos pasado de nuevo a un lenguaje del ser por un lenguaje del devenir, circunstancialmente. No estoy diciendo que sea sumamente radical, pero circunstancialmente hemos cambiado a un lenguaje de nuevo del devenir. Recuerden, un lenguaje de la acción. Entonces, estas nuevas condiciones que tenemos hoy en día están llevando a repensar esto que teníamos como la metafísica o el observador metafísico. Es decir, la metafísica, este pensamiento del cual hablamos anteriormente, está llegando a su agotamiento. Por no decir que llegó a su agotamiento en el siglo pasado. En la ciencia, en la lingüística y las mal llamadas ciencias humanas, ocurrió un cambio extremadamente fuerte, lo cual ha hecho que todo esto pase a un nuevo concepto. Es decir, estamos repensando y repensamos el proyecto metafísico. Pero, ¿dónde empezó a nacer? Bueno, en el campo de la filosofía hay tres personas claves
que básicamente abrieron las puertas, crearon las puertas a este nuevo mundo de explicaciones un poco fuera de la metafísica, porque básicamente crearon las puertas a este nuevo pensamiento no metafísico, un pensamiento que se salió de la metafísica y lo repensó desde afuera, como lo son Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como lo conozcan, que es una fuerte crítica a la comprensión del alma humana, la fenomenología existencial de Martin Heidegger, que es básicamente una crítica demasiado fuerte al cartesianismo, recuerden, al pensamiento racional, al pensamiento que nos llevó hasta acá, y Ludwig Wittgenstein, o como lo quieran llamar ustedes, que básicamente nos dijo que el lenguaje era sumamente importante. Nos ofreció una comprensión del lenguaje radicalmente nueva, y por eso es tan importante. O sea, la filosofía en el siglo pasado y durante este siglo ha tenido una transformación. Entonces podríamos decir que la filosofía tuvo un giro, ¿cierto? El cual le podríamos llamar el giro lingüístico. Por eso es tan importante. Como les decía, en los estudios de la biología o la biología teórica también ha tenido sus consecuencias, ya que estudiando a los seres humanos también tenemos que estudiar las diferencias. Y lo que nos diferencia de otras especies es el lenguaje. Obviamente el lenguaje totalmente diferente al de los otros animales, que es el lenguaje humano. Entonces empezamos a explorar lo que significa ser seres humanos, pero mediante el lenguaje. Ya no desde el pensamiento, lo cual nunca jamás había sido explorado profundamente o a una profundidad de tal nivel. Aquí hay nombres importantes como Humberto Maturana, el cual también estudia biología mediante esto, que lo que le digo es la relación entre los seres humanos y el lenguaje y cómo esto afecta. Por supuesto, que hay unas ciertas condiciones biológicas que nos permite que estas dos cosas se desarrollen a la perfección. La psicología sistémica, la antropología, la sociología y la lingüística, por supuesto, nos dieron una nueva forma de repensar y le dieron la importancia al lenguaje que quizás anteriormente nunca se le había dado. Es la importancia de la comprensión humana, la importancia de que a través del lenguaje se puede conocer al ser humano, la comprensión humana. Como les decía, la ontología del lenguaje intenta unir todos estos desarrollos, que a veces aparentemente pueden ser un poco contradictorios, pero que básicamente la ontología del lenguaje los hace una síntesis y los vuelve coherentes, les da una forma. Entonces la ontología del lenguaje nos hace observar a los fenómenos humanos a partir de una perspectiva no metafísica. Y pasamos al capítulo de, pero bueno, ¿qué entendemos por ontología? Los antiguos griegos le acuñaron el término ontología para definir el ser en tanto lo que es. Pero recuerden que todo esto se debía a un acuñamiento, a un programa metafísico, pensar el ser desde cierta racionalidad. Pero recuerden que la definición que se quiere dar es diferente a la definición metafísica que teníamos antes. Entonces aquí se quiere romper con la definición metafísica de lo que significa ontología. Pero bueno, para nosotros, ¿qué es la ontología o qué se refiere con el nuevo término de ontología? Entonces el término de ontología que quieren dar acá es un término acuñado por Martin Heidegger. Recuerden, el filósofo alemán que llamó algo el Dasein, que básicamente sintetiza cómo somos los seres humanos. Entonces, la ontología hace referencia a nuestra comprensión genérica, nuestra interpretación de lo que significa ser humano. O sea, cuando se dice que algo es ontológico, estamos haciendo referencia a la interpretación de las dimensiones, lo cual constituye nuestro ser. O sea, diferente al pensamiento racional, generamos significado a partir del lenguaje y no de pensamientos metafísicos, como lo reivindica la ontología del lenguaje. Cuando decimos la manzana es roja, estamos suponiendo que como seres humanos que somos, podemos darle el color, o sea, podemos determinar de qué color es la manzana. O sea, toda acción, todo decir, presupone un juicio que como seres humanos creemos que es. Básicamente, como seres humanos nos es posible. Entonces la ontología como comprensión general del ser. O sea, lo que acabamos de decir, podríamos resumirlo en que cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera que es. Es decir, no hay una verdad, no hay una metodología, sino que a través de observadores individuales que somos, empezamos a crear un significado, empezamos a darle comprensión al ser. Y pasamos a algo muy importante que es la ontología del lenguaje, los postulados básicos. Entonces, ¿sobre qué tesis se apoya la ontología del lenguaje? ¿Cuáles son las bases de la ontología del lenguaje? Y que escuchen súper atentos, porque son interesantes y por supuesto para que las vayamos a desglosar poco a poco. Las vamos a desglosar poco a poco, así que préstele mucha atención. Los tres postulados de la ontología del lenguaje son: el primero, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. El segundo, interpretamos al lenguaje como generativo. Y el tercero, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Entonces, examinemos uno a uno estos tres postulados para que les queden mucho más claros. El primer postulado: interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Entonces, el primer postulado y más importante hace referencia a los seres humanos. Así que,
postula que el lenguaje es, por sobre todo, lo que hacen de los seres humanos el tipo particular de seres que son. Los seres humanos, planteamos, son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje. El lenguaje, postulamos, es la clave para comprender los fenómenos humanos. O sea, que es a través del lenguaje que le vamos a dar sentido al humano. No a través del pensamiento que damos sentido al humano, sino a través del lenguaje. Que recuerden que técnicamente el lenguaje lo sería todo. Pero ojo que ellos nos dicen que tenemos que evitar una reducción de lo que significa ser humano. ¿Por qué? Hay otras cosas también que son demasiado importantes, que tienen relevancia, que son el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. Pero porque estas dos primeras son quizás menos importantes que la tercera. Entonces ellos reconocen estos tres dominios primarios, pero la tercera es sumamente importante porque mediante la tercera es que le damos sentido a estos dos. O sea, es precisamente a través del lenguaje que le damos sentido al dominio del cuerpo y al dominio de la emocionalidad. O sea, a través del lenguaje decimos que estas dos cosas son sumamente importantes. Entonces por eso el tercero, que sería el dominio del lenguaje, es sumamente importante y el fundamental aquí. O sea, toda forma de conferir sentido, toda forma de comprensión o de entendimiento pertenece al dominio del lenguaje. Y terminamos con: el lenguaje representa para los seres humanos, en el decir de Nietzsche, una prisión de la cual no pueden escapar, o en el decir de Heidegger, la morada de su ser. Los seres humanos habitan en el lenguaje. Pero bueno, ¿a qué hacemos referencia con el postulado 2? Interpretamos el lenguaje como generativo. ¿Qué es eso? Básicamente decimos que mediante el lenguaje generamos ciertas cosas, generamos realidades. El lenguaje no solo es una herramienta que nos permite describir el mundo de afuera tal cual es. No solo nos permite decir cómo percibimos el mundo, sino que también le da forma a este mundo. Le da una nueva forma de expresión a esto que vemos afuera. El lenguaje hace que las cosas sucedan. Por lo tanto, el lenguaje es generativo. El lenguaje no solo describe realidades, sino que crea realidades. La realidad no siempre precede al lenguaje. Este también precede a la realidad. El lenguaje, se postula, genera ser. Siempre tomamos a la realidad externa como independiente del lenguaje. Pero una vez que la realidad externa existe para nosotros, dejó de ser externa y se vuelve parte de un todo. Pero ojo que no se está diciendo que el lenguaje genera todo lo que existe. Tampoco es así. Esto haría del silencio y de la nada lo mismo, y obviamente no lo son. No podemos sostener que aquello de lo que no hablamos no existe. Ojo con ese punto. Al decir que el lenguaje es generativo, también tenemos que sostener que el lenguaje es acción. O sea, hacemos que las cosas ocurran. Cuando decimos sí, no, hacemos que ciertas cosas ocurran. El lenguaje es acción, es generativo. Vuelvo a poner el ejemplo. Si yo digo sí, no, intervenimos en lo que va a pasar, intervenimos en el curso de acontecimientos que pueden suceder en nuestra realidad. Entonces, tres términos súper importantes: seres humanos, lenguaje y acción. El lenguaje, como crea realidades, de esta misma forma altera el futuro, así que podemos decir que con el lenguaje podemos modelar el futuro. No solo el nuestro, sino el de los demás. Cuando decimos lo que alguien dijo, cómo lo dijo, no solo modelamos el presente, sino que también el futuro, y no solo nuestro, sino el de los demás. Pero además de intervenir en la creación del futuro, nosotros los seres humanos modelamos nuestra identidad, cómo nos percibimos y cómo nos concebimos, y por supuesto el mundo en el que vivimos. Recuerden, a través del lenguaje. Y el tercer postulado, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Como nos decía Nietzsche, en el ser humano, la criatura y el creador se unen para ser uno. Obviamente estamos sujetos a condiciones biológicas y naturales, históricas y sociales, pero desde que nacemos estamos dotados de la posibilidad de crear nuevo ser, de participar activamente en la forma del ser. Entonces recuerden, en la ontología del lenguaje, nuestro foco no es analizar el lenguaje, es analizar y estudiar el ser mediante el lenguaje, que es algo totalmente diferente. Lo que intentamos descubrir es el ser humano mediante el lenguaje, comprender los fenómenos y los comportamientos humanos mediante el lenguaje. Ojo, que es diferente a la lingüística y a la filosofía del lenguaje, que tienen como estudio el lenguaje en sí mismo. Recuerden, el foco de la ontología del lenguaje son los seres humanos. Y con eso pasamos a una comprensión no metafísica de los seres humanos. Entonces lo primero que tenemos que decir es que no existe algo así como la naturaleza humana, que fue un debate por mucho tiempo. No sabemos de lo que es capaz el ser humano, como lo hemos evidenciado a través del tiempo. Como decía Shakespeare, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos. Y al decir esto decimos que nuestro ser es indeterminado, o sea, es un espacio abierto apuntando hacia el futuro. Para entender lo que significa ser humano, debemos recurrir al lenguaje, como lo decía Heidegger. Los seres humanos habitan en el lenguaje. De nuevo, los seres humanos nos inventamos en el lenguaje. Somos una construcción lingüística que, vista desde una óptica metafísica, pareciera que estuviera o oscilara entre la realidad y la ficción.
una especie de burbuja lingüística. Y aquí hay una mención importante porque nos dice que hay dos probables filósofos que fueron muy importantes y los cuales unieron esto, los cuales fueron Heráclito y Nietzsche. Heráclito vivió en la Grecia antigua mucho antes de que nacieran los metafísicos. Recuerden, Platón, principalmente Platón, Aristóteles, aunque también se atribuye a Sócrates. Y aquí nos comentan que dicen que se dan cuenta de que su principal opositor era Heráclito. Pero, ¿y por qué? La metafísica fue un intento de decir que Heráclito estaba errado, que Heráclito no tenía la razón. Y Nietzsche, por otro lado, Próscrito, un pensador sacrílego, un iconoclasta. Recordemos que Nietzsche llegó a la filosofía a través de la filología, el estudio del lenguaje. La filología se interesa por el lenguaje y en su caso el estudio por las lenguas y la literatura, en este caso de los antiguos griegos y romanos. Una vez que Nietzsche tomó contacto con el pensamiento de Heráclito, recuerden el antiguo griego, Nietzsche se dio cuenta que Heráclito tomaba una comprensión diferente a la metafísica. Entonces Nietzsche declaró a Heráclito como su mentor. Tanto Heráclito como Nietzsche y más adelante otros entendieron que para comprender al ser no solo nos podemos plantar en la razón. Tanto Heráclito como Nietzsche entendieron que para entender a los seres humanos no podemos concentrarnos solo en su ser, sino que debemos mirar hacia lo que no son también, hacia el espacio en que trascienden las formas del devenir y del mismo ser que habíamos hablado anteriormente. Como decía Heráclito, es un flujo constante, nunca permanecemos iguales, cambiamos continuamente como lo hace un río, y como un río no podemos concentrarnos solo en el ser, o sea, no podemos saber cómo somos si nos concentramos únicamente en el ser. Un río siempre está entre el ser y el no ser, entre lo lleno y lo vacío. Y por eso pasamos al ser, verdad y poder, el papel fundamental del observador. Entonces hay muchas formas de concebir la ontología del lenguaje, como venimos postulando, y hay cosas más importantes que otras, como lo vamos a ver en el futuro. Las confirmaciones, las declaraciones y otras cosas que vamos a analizar en próximos capítulos. Pero aquí se dice que nunca podemos decir cómo las cosas realmente son. Solo podemos decir cómo nosotros interpretamos las cosas, las consideramos. O sea, no podemos ver la realidad tal cual es. Vemos la realidad a través de nosotros, así a través de una interpretación. Como lo decía el biólogo Maturana, todo lo siempre dicho es dicho por alguien. Y todo esto se basa en una frase que es fundamental. Podemos hablar de la metafísica, de qué es lo que es la ontología como tal, pero ojo con esta frase. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Si usted analiza esta frase a simples palabras, parece un poco inocente. Parece que no tiene una profundidad. Sin embargo, basta examinarlo cuidadosamente para saber que está cargado de mucha profundidad. ¿Qué otra cosa es verdad sino la pretensión de nosotros decir cómo las cosas son? O sea, la verdad es las cosas como las decimos. Ser y verdad son dos pilares fundamentales de la armazón metafísica. Por eso es la crítica hacia la metafísica. Verdad y acceder son dos formas de referirse a lo mismo. En este sentido, si se bloquea el acceder al ser, al cómo las cosas son, se bloquea simultáneamente cualquier pretensión a la verdad, al acceso de la verdad. Parmenides dijo, no se puede pensar el no ser. Entonces Nietzsche nos dice a través de Parmenides que no se puede pensar el no ser. Aquí va la vaina. Entonces todo aquello que puede ser pensado es ficticio. Maturana ha hablado de muchas cosas biológicamente. Nos ha dicho que nuestras percepciones dependen también de unas condiciones biológicas específicas que nos poseen y que poseemos. Entonces, los seres humanos no disponemos de mecanismos biológicos que nos permiten tener percepciones que correspondan a cómo las cosas son. Es decir, biológicamente no podemos ver la realidad de las cosas tal cual es. O sea, no negamos la existencia de las cosas. Existen, pero no podemos decir las cosas tal cual son, sean ellas las que sean. Las cosas son independientes de quien las observa. Ello indica que solo podemos hablar de verdad al interior de determinados sistemas de proposición. Entonces la verdad tal cual la percibimos es un juego lógico de coherencias internas dentro de un sistema dado. La verdad tal cual nosotros decimos que es, está dado por las condiciones que hemos creado. Estamos dentro de un sistema lógico. Por eso decimos que es verdad y que no. Y vamos a pasar a la última sección de este maravilloso capítulo, que es la relación entre la acción y el ser. Entonces los seres humanos siempre tendemos a buscar un sentido a la existencia humana. El lenguaje siempre ha sido un buen camino para inventarnos historias y contarnos a nosotros mismos lo que somos. Pero recordemos que aquí hemos planteado qué es lo que somos. Hemos dicho que nuestra identidad personal es una construcción lingüística, es una producción, algo que fabricamos nosotros mismos sobre, por supuesto, nuestras propias vidas, y todo esto tiene que ver con nuestras propias vidas y por supuesto con el mundo exterior. Dijimos que el lenguaje genera la realidad y por supuesto el ser, y hablamos de varios principios realmente importantes. El segundo principio podría ser también, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos o lo que hacemos, somos también de acuerdo a cómo actuamos.
La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace. Al trasladarnos del ser a la acción, podemos también entender mucho mejor el lenguaje del devenir, para evitar quedarnos solamente con el supuesto metafísico. Recuerden la idea de pensar, de razonar simplemente. Nuestras acciones no solo revelan nuestra forma de ser, nuestras acciones no solo revelan cómo somos, también nos permiten transformarnos, ser diferente, devenir. Y si estudiamos todo esto ontológicamente, nos va a permitir movernos en una determinada dirección y por supuesto dejar atrás nuestras antiguas formas del ser. Mi gente, esto es todo por la clase del día de hoy. Espero les haya gustado un montón. Creo que me tardé un poco más de lo esperado, pero espero les haya gustado mucho. No olviden comentar, dejar sus comentarios, darle like y suscribirse. Eso me ayuda un montón a continuar haciendo estos videos. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que son 10 capítulos y todos van a estar súper buenos. Bye.